Buenos días, soy la maestra Carla Rivas Martínez, adscrita al área de enseñanza en el Hospital Mónica Pretelini Sáenz, y el día de hoy venimos a hablar sobre las metas internacionales de seguridad del paciente como parte importante de trabajar sobre indicadores de seguridad. Para ello es muy importante que nosotros previamente revisemos algunos conceptos como lo que es la seguridad del paciente, algo que ya sabemos que surge a nivel internacional como una reflexión sobre el tipo de atención que se proporcionan en los establecimientos de atención médica, ya que este es un problema considerado potencialmente grave, prevenible en la mayoría de los casos, ya que ha generado un gran impacto económico y social y además emocional en el paciente y la familia. Para ello es muy importante que involucremos a todo el equipo multidisciplinario que participa sobre la atención a la salud. Es muy importante también revisar lo que es trabajar sobre una cultura. Sobre el concepto general sabemos que cultura es el conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, a un conjunto de personas. Para ello, el trabajar la cultura es muy importante que nosotros trabajemos sobre la universalidad de los pueblos. Es algo que se da de manera natural el día con día, estarlo repitiendo, el transmitirlo de generación a generación, el ver la utilidad de lo que son estas costumbres y tradiciones sobre un pueblo, sobre un grupo de personas que se va dando sobre el producto del aprendizaje, de pasarlo de generación a generación, el irla trabajando e irlo adoptando. Por ello es muy importante que en las instituciones de salud trabajemos sobre, de igual manera sobre la cultura de seguridad del paciente. Y sobre cultura de seguridad del paciente tenemos una definición que nos dice que es el producto de los valores individuales y grupales que determinan la forma de actuar sobre el estilo y la eficiencia de una organización de salud en el manejo de seguridad. Por ello es muy importante que las partes que trabajamos sobre el área de calidad y seguridad del paciente en las instituciones, las autoridades mismas, estemos trabajando día a día, estemos trabajando sobre procesos, procedimientos que vayan generando y vayan fomentando en el personal este conjunto de valores grupales e individuales, y que se vaya fortaleciendo lo que es una serie de acciones que vaya trabajando el personal sobre garantizar esa cultura de seguridad dentro de los establecimientos de seguridad del paciente. Es muy importante que generemos el aprendizaje, el quitar malos hábitos y que adoptemos buenas prácticas para que vayamos trabajando esa parte proactiva de prevención para evitar eventos adversos relacionados a la atención médica. Tenemos cifras que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, en los que nos dice que al menos 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención médica. Buenas prácticas que se han estado fomentando a nivel internacional, a nivel nacional, y que algo tan simple como el no reutilizar lo que son ya material desechable como son las agujas y jeringas, pues tenemos cifras que aún se siguen reutilizando, y el impacto que sobre las infecciones que puede pues estarse presentando en los pacientes. A partir del año 2007, la Organización Mundial de la Salud lanza buenas prácticas sobre lo que son las 9 acciones para la seguridad del paciente, acciones que se han estado fortaleciendo y transformando para garantizar más la seguridad del paciente. La CDC en Estados Unidos proporciona estadísticas sobre lo que son muertes. En primer lugar tenemos en Estados Unidos enfermedades relacionadas al corazón, en segundo lugar las enfermedades relacionadas a cáncer, y en tercer lugar las defunciones relacionadas a errores médicos.
esta cifra sabemos que por la parte de registro podría ser superior, ya que solo se tienen en cuenta los fallecimientos registrados en hospitales, pero aquellos fallecimientos que no se llevan a hospitales, pacientes que se dan de alta y que fallecen en casa y que estos no alcanzan a ser registrados y que la cifra podría ser mucho mayor. Aún así, esta cifra en tercer lugar, pues son cifras que llaman la atención. Tenemos también el antecedente del documento de RAR es humano. Sobre un documento se hace una investigación sobre el proceso relacionada a medicación, donde se participa todo el equipo multidisciplinario y la serie de errores que se van desencadenando en cada uno de los procesos y procedimientos de medicación. Entonces, nuevamente es un llamado a la comunidad, a los establecimientos de atención médica sobre cómo ha sido el actuar, sobre cómo ha sido ese poco trabajo que llevamos a cabo para prevenir de manera proactiva los eventos adversos. Es muy importante que nosotros estemos trabajando y fortaleciendo con la parte que nos corresponde el elaborar procesos, procedimientos seguros para prevenir eventos relacionados a la atención médica. En México tenemos que al menos el 8% de pacientes hospitalizados sufre algún daño, 2% de ellos muere. Es muy importante señalar también que en México tenemos un subregistro y que estas cifras de igual manera son mayores, ¿no? La población más afectada es la económicamente activa y sobre todo nuevamente es que la mayor parte de estos eventos son prevenibles. La Secretaría de Salud desde el año 2002 ha impulsado la adopción de iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad del paciente. Entonces son actividades que no es nada nuevo y que nosotros tenemos que estar poniendo día a día nuestro granito de arena para que estas actividades pues vayan generando el objetivo de tener de estas cifras ir día a día, que sean menos, que sea el menor impacto sobre los eventos adversos en la atención a la salud con los pacientes. Para ello es muy importante considerar pues que las instituciones de salud existen riesgos, que los identifiquemos, que quitemos ya el ambiente libre de culpa, el señalar a las personas. Hay que trabajar en los procesos y procedimientos. Para ello es muy importante la participación de toda la organización, el involucramiento de todo el equipo multidisciplinario, el destinar recursos para trabajar sobre los procesos y procedimientos que involucran a la seguridad del paciente. En México tenemos procesos también que han trabajado sobre la seguridad del paciente. En ello tenemos el modelo de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, el SINASEM, procesos de acreditación, que también hay que trabajar procesos de seguridad del paciente. Tenemos el acuerdo que lanza el Consejo de Salubridad General sobre las acciones esenciales de seguridad del paciente, publicado en septiembre del 2017, un acuerdo que es obligatorio que se establezcan en todos los establecimientos de atención médica. Y a nivel internacional pues tenemos lo que es el Movimiento Internacional de Seguridad del Paciente, en el cual México ha estado difundiendo y se han adoptado los 18 desafíos, que son prácticas seguras, que si nosotros las adaptamos y las llevamos a cabo en cada una de las instituciones, pues podemos prevenir muchos eventos adversos. En México, como decíamos, tenemos lo que es el modelo de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. Dentro de lo que es el modelo de seguridad del paciente, pues tenemos los 5 bloques en el cual se organiza el modelo de seguridad del paciente del SINASEM,
Y dentro de estos capítulos tenemos las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, en el cual se tiene que establecer en cada uno de los procesos de atención, y es el tema que nos trae el día de hoy, el presentar estas 6 metas de seguridad del paciente y el irlo trabajando como indicador de mejora en los establecimientos de atención médica. Las metas internacionales de seguridad del paciente son 6. La meta número 1, que es identificar correctamente a los pacientes mediante el uso de 2 identificadores, en el cual nos dice que utilicemos al menos el nombre completo y la fecha del nacimiento, y tenemos que estarlo verificando antes de los momentos críticos. La meta número 2, que es mejorar la comunicación efectiva, y es sobrellevar un proceso cuando nosotros tengamos que trabajar alguna orden, indicaciones clínicas y resultados del laboratorio y gabinete de manera verbal o telefónica, y tenemos que implementar el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar. La meta internacional de seguridad del paciente 3, que es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, que sabemos que son 5 clasificaciones que nos dan dentro de esta categoría como medicamentos de alto riesgo, que son los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes, los citotóxicos y los medicamentos radioactivos. Nos dice que para ello es muy importante que dentro de la clasificación de electrolitos concentrados verifiquemos la ubicación, que estén ubicados, almacenados, aparte de lo que son los medicamentos de stock o de los medicamentos que trabajamos diariamente, que debe de tener un etiquetado individual independientemente ya del etiquetado que trae del laboratorio de fabricación, que implementemos el procedimiento de doble verificación en medicamentos de alto riesgo antes de la preparación y antes de la administración de medicamentos. La meta internacional número 4, que es procedimientos correctos dentro y fuera de quirófano, habremos que implementar el protocolo universal, que consiste en el marcaje quirúrgico cuando hay bilateralidad, el implementar la verificación procedimiento. Esto consiste en revisar que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto, que lleve el marcaje quirúrgico, que revisemos que todas las valoraciones de anestesia, de medicina interna, estudios de laboratorio, de imagen, estén a la mano para llevar a cabo el procedimiento dentro o fuera de quirófano, que llevemos el tiempo fuera en procedimientos fuera de quirófano. La meta internacional número 5, que es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria mediante la implementación de un plan integral de higiene de manos, en el cual esté contemplada el monitoreo de calidad del agua, que tengamos agua segura, que verifiquemos todo lo que es la gestión de insumos, que trabajemos la parte de capacitación no solamente al personal, sino también al paciente y a la familia. Esto pues debe de estar difundido en todo el hospital. La meta internacional número 6, que es reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Esto pues tenemos que tener un listado en qué momento nosotros tenemos que llevar a cabo la evaluación y reevaluación, un listado de en qué momentos críticos y en qué áreas tenemos que llevar a cabo. Identificar pacientes con mayor riesgo, es decir, que una vez que nosotros evaluamos y reevaluamos, ¿cómo vamos a identificar que cierto paciente corre un riesgo de sufrir una caída? ¿En qué momentos vamos a evaluar y reevaluar este riesgo? Al menos una vez en cada turno, cada cambio de servicio, cada cambio en el estado fisiológico del paciente tendríamos que estar reevaluando. ¿Cómo van a ser las medidas para reducir el riesgo de caídas y que esto esté de igual manera difundido y que el personal lo conozca? Y llevar a cabo esa educación al paciente y a la familia para que también los hagamos copartícipes en esta prevención de caídas.
Las metas internacionales de seguridad del paciente, pues las hemos estado trabajando con lo que es el documento de acciones esenciales de seguridad del paciente. El documento de acciones esenciales de seguridad del paciente nace de las metas internacionales de seguridad del paciente, un documento que trabajan en conjunto el Consejo de Salubridad General y la Dirección de Calidad y Educación a la Salud a nivel nacional. Esto como resultado o como una parte proactiva de aquellas instituciones que no han trabajado para un proceso de acreditación o certificación y que no se trabaja sobre la seguridad del paciente. Entonces es algo preocupante y por ello el trabajo conjunto que hace el Consejo de Salubridad y la Dirección General de Calidad y Educación y el llevar a cabo un documento para garantizar aquellas instituciones que no trabajan sobre seguridad del paciente, un acuerdo que se difunde en el Diario Oficial de la Federación y que lo hacen obligatorio para todas las instituciones de salud el implementar las acciones de seguridad del paciente. Las metas internacionales de seguridad del paciente son 6. En las acciones esenciales de seguridad del paciente se añade como acción esencial 7 lo que es el seguimiento y monitoreo de eventos adversos y la acción esencial 8 que es la medición de cultura de seguridad. Para ello es muy importante el trabajar, el conocer y el llevar a cabo la implementación en todas las instituciones de salud. ¿Y cómo sabemos que está implementado? Pues llevando a cabo el monitoreo o la medición. Para ello es muy importante el generar indicadores de mejora. Sabemos que los indicadores pues son parte fundamental ya que son medidas clave que nos van a proporcionar datos útiles sustentados en evidencia confiable en el monitoreo que nos van a ayudar a analizar, el sacarnos la foto de cómo estamos en la implementación en el establecimiento de salud para analizarlo y mejorar procesos clínicos y ir haciendo gestión que nos va a permitir el involucrar, el prevenir ese riesgo que tienen los pacientes sobre estas buenas prácticas. Entonces hay que sacar indicadores, el generar, el elaborar indicadores de mejora en las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, ya una vez que nosotros tengamos establecidos los procesos, procedimientos y que estemos trabajando en la implementación. Por cada una de las metas internacionales habremos que sacar un indicador de proceso y un indicador de. Para ello es muy importante que nosotros implementemos o estemos trabajando sobre la metodología de mejora continua, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Entonces, estas buenas prácticas vamos a trabajarlo, vamos a implementarlo bajo la mejora continua que nos establece el Consejo de Salubridad General. Entonces ya una vez que nosotros establecimos objetivos para conseguir resultados, vamos a trabajar en la implementación de los procedimientos. Vamos a llevar a cabo el monitoreo, el seguimiento y la medición de los procesos que estamos implementando respecto a políticas, objetivos y requisitos de procesos y procedimientos. Una vez nosotros vamos a generar el análisis de esa medición que llevamos para generar acciones de mejora continuamente, es decir, la acción de mejora tiene que ser continua, no es un procedimiento fijo, tiene que ir generando ese movimiento. Entonces medimos, analizamos y vamos generando esas acciones de mejora continua para llegar a los resultados.
¿Qué características deben de tener nuestros indicadores de mejora? Uno de ellos es que vayan alineados a nuestro plan de calidad, que deben de nacer de un riesgo o problema. Entonces vamos a estar trabajando en esa identificación de riesgos y problemas en relación a las metas internacionales. Tenemos que tomar muy en cuenta este enfoque de metas internacionales. Para ello es muy importante el conocer las 6 metas internacionales y lo que vayamos trabajando sobre políticas y el proceso y procedimiento. Muy importante que estemos nosotros midiendo de manera mensual, bimensual, trimestral, como de acuerdo a lo que establezcamos en el hospital. Que tengamos muy en cuenta pues el método de medición. Vamos a estar observando a las áreas sobre el proceso y procedimiento, no a la persona, sino al proceso que nosotros estemos implementando. ¿Y por qué medimos? Porque es muy importante nosotros contar con evidencia confiable para que nosotros vayamos analizando y vayamos trabajando sobre esa acción de esa mejora continua. Si no tenemos medición confiable, si no medimos, pues no vamos a poder establecer si estamos implementando al 100%, es decir, que así como establezcamos estas 6 metas internacionales en el turno de la mañana, se tiene que hacer de la misma manera en el turno vespertino, en el turno nocturno y en el fin de semana. En todos los servicios, así como se trabaja en el área de urgencias, se tendrá que trabajar en cada uno de los servicios de hospitalización o consulta externa. Como decíamos, es muy importante conocer el contexto sobre las metas internacionales de seguridad del paciente, que trabajemos día a día sobre identificar de riesgos y problemas en relación a las metas internacionales de seguridad del paciente. Una vez que tengamos identificados estos riesgos y problemas, es muy importante el priorizarlos para ver qué acción de mejora vamos a trabajar, con qué área y con qué servicio. Tenemos que analizar muy bien estos riesgos y problemas para llevar a cabo, establecer acciones de mejora. Este es un ejemplo de cómo podemos identificar en un formato los riesgos y problemas de acuerdo en este caso el enfoque serían las metas internacionales de seguridad del paciente. Cómo vamos a priorizar en relación a una semaforización. Nuestros focos rojos pues son los que nosotros tendremos que llevar a cabo acciones de manera inmediata y de acuerdo al monitoreo, de acuerdo al color de la semaforización es como nosotros pues vamos a estar pausando el monitoreo o llevar a cabo ese seguimiento ya de manera pausada hasta que lleguemos a una meta. Es decir, si nosotros vamos a decir que vamos a implementar nuestras metas internacionales a un 90% en todo el hospital, pues vamos a trabajar hasta que ese semáforo rojo se convierta en semáforo amarillo, verde o bien que ya esté bien implementado y que ya nada más de manera semestral o de manera anual estemos dando ese monitoreo. ¿Cómo llenamos esa matriz de riesgos y problemas? Un ejemplo, con el enfoque de metas internacionales, vamos a identificar, por ejemplo, la meta internacional número 1, que es identificación del paciente, y vamos a establecer que, por ejemplo, en tal servicio, los pacientes no son identificados antes de la administración de medicamentos. Esto en relación a la meta internacional 1, en el cual ya se ha generado que si no se identifican pues ya es un problema y que nos puede traer pues una serie de eventos adversos. Vamos a nosotros a priorizar este riesgo o problema que no se identifican pacientes antes de administrar medicamentos, en el cual con el personal involucrado en ese servicio pues se lleva a cabo la evaluación y da como
como semaforización, pues un proceso, un problema importante en el cual hay que llevar a cabo acciones de manera oportuna, de manera inmediata, para que no se generen más eventos adversos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, otro riesgo o problema es que los pacientes no son identificados antes de iniciar procedimientos de alto riesgo, o que no se hace la identificación en el servicio o tratamiento que coincida con la persona, es decir, que nada más verifiquemos en una sola herramienta que es Carla Rivas Martínez, pero que no la relacionamos con otro documento para verificar que el paciente es Carla Rivas Martínez. También otra meta internacional, como son órdenes o indicaciones de manera verbal. Por ejemplo, podemos encontrar que el personal de hospitalización no realiza el procedimiento establecido, que es escuchar, escribir, leer y confirmar al recibir una indicación telefónica o de manera verbal, que los médicos de piso no realizan procedimientos o no participan con el personal multidisciplinario para llevar a cabo este procedimiento seguro, que no se confirman las órdenes verbales de cierto servicio, es decir, que no terminan el procedimiento establecido. Y de igual manera ir relacionando a qué meta internacional se lleva a cabo, llevar a cabo la priorización para ver qué acción se va a llevar a cabo de manera inmediata. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos ir llenando ese formato de matriz de riesgos y problemas. Les decía, este es un ejemplo. Entonces, muy importante nuevamente que el monitoreo vaya alineado al plan de calidad del hospital, que nazca de la identificación de riesgo y problema, como lo veíamos anteriormente, no salirnos del enfoque, es decir, que si vamos a revisar metas internacionales, que vayamos a revisar metas internacionales, que lo utilicemos ese resultado de la matriz de riesgos y problemas para analizar y trabajar en las barreras de seguridad como acciones de mejora continua en las metas internacionales, no olvidarnos de la medición del monitoreo para tener evidencia confiable de que está implementado las 6 metas internacionales de seguridad. ¿Cómo diseñar y medir la barrera de seguridad? Tenemos como ejemplo, ya una vez que nosotros llevamos a cabo la monitorización de las metas internacionales de seguridad del paciente por área, por servicio, identificamos cuál es nuestro foco rojo y llevamos a cabo un indicador sobre ese foco de acuerdo al servicio que está haciendo pues ese foco rojo o con la debilidad de la implementación del procedimiento y sobre qué área. Aquí el ejemplo, pues la barrera de seguridad iría sobre lo que es la parte débil, sobre identificación del paciente antes de administrar medicamentos. Entonces nuestro indicador iría sobre un indicador de proceso y de resultado sobre mejorar lo que es la identificación del paciente antes de administrar medicamentos. Entonces, si ven, ya no va a ser de toda la meta internacional 1 en todo el hospital, sino ya nada más nos vamos a ir específicamente en la meta 1 sobre que tal servicio, tal área, tendremos que reforzar nuestro indicador para que el personal identifique al paciente o los datos del paciente antes de la administración de medicamentos. Para ello, pues vamos a utilizar el modelo del queso suizo, en el cual pues vamos a nosotros llevar a cabo esas barreras de seguridad, esas acciones que nos van a evitar que en ese proceso o en ese procedimiento que ya nosotros establecimos, generemos o reforcemos esa barrera de seguridad para que no se siga error tras error y que haya como resultado
un evento adverso sobre esa atención. En este ejemplo que estamos poniendo, vamos a reforzar esa medida de seguridad para que nosotros identifiquemos los datos del paciente a la hora antes de preparar medicamentos. Entonces, si tenemos nosotros un procedimiento establecido que antes de preparar medicamentos verifiquemos el nombre completo y la fecha de nacimiento de nuestro paciente, pues tendremos que ver qué acción de mejora vamos a nosotros llevar a cabo para que antes de preparar medicamentos nosotros nos cercioremos que el personal lleve a cabo pues esta identificación del paciente y que no se prepare un medicamento erróneo o un medicamento a un paciente equivocado. Vamos a llevar a cabo el análisis sobre qué el procedimiento de identificación del paciente tenemos establecido las políticas y el procedimiento. Vamos a ver con el personal de manera conjunta sobre qué otra medida podemos nosotros establecer para que el personal identifique o lleve a cabo esta medida de seguridad de manera preventiva y no generemos más eventos adversos. Esto pues son acciones específicas que se encuentran en el proceso y que dificultan la probabilidad de que ocurra un riesgo o problema. Esto como ejemplo, pero lo tenemos que hacer en cada una de las metas internacionales de seguridad del paciente o bien en cualquier procedimiento que nosotros tengamos establecido en el hospital, seguir esta metodología. Entonces, bien, tenemos como procedimiento de la meta 1 que como inicio tenemos que política, identificar al paciente con los dos datos de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento y específicamente en el hospital tenemos un tercer dato de identificación que es la clave del expediente clínico. Tenemos que, si nos vamos con el ejemplo de preparación de medicamentos, tenemos que antes de la preparación de medicamentos, tenemos que seguir los 8 correctos en el cual incluyen el verificar el nombre correcto del paciente, lo que es el medicamento correcto del paciente, el verificar la dosis correcta del paciente, sin olvidarnos que antes de la preparación de medicamentos, pues antecede pues lo que es la prescripción médica y lo que es la parte de transcripción. Entonces, ir revisando nuestro procedimiento que tenemos para utilizar los 8 correctos antes de la preparación de medicamentos. Entonces vamos revisando paso por paso lo que es el procedimiento y vamos identificando esas actividades claves, esas acciones de seguridad para verificar que en la implementación el personal lo lleve a cabo. Desde el inicio del procedimiento hasta el final. Entonces vamos a identificar riesgos y problemas, vamos a conocer este procedimiento que ya establecimos en el hospital y vamos a identificar qué acciones está saltando el personal y que identifiquemos que es un riesgo o un problema que al no llevar a cabo estas acciones de seguridad que establecimos nuestro procedimiento puede conllevar a que suceda un evento adverso. Entonces vamos a trabajarlo a que estas acciones de seguridad el personal las esté llevando a cabo y así evitar que ocurra pues esta complicación, este evento adverso. Una vez que nosotros tenemos ya establecido nuestro procedimiento, pues tenemos que identificar o llevar a cabo la elaboración de nuestro indicador en un formato tan sencillo. Tenemos muchísimos formatos en el cual nosotros podemos trabajar nuestros indicadores. Un ejemplo de X Hospital es este sencillo formato en el cual ellos establecen un estándar de acuerdo al indicador que se va a trabajar. En este caso, pues nuestro estándar sería la identificación del paciente. Una vez que establecimos nuestro riesgo o problema, podemos establecer qué problema tenemos en nuestra identificación del paciente. Este problema pues la vamos a identificar de la matriz de riesgos y problemas.
vamos a establecer un nombre del indicador, un algoritmo del indicador. ¿Qué nos dice este indicador? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro alcance? ¿Cuál va a ser nuestro proceso o método de obtención? La frecuencia de monitoreo y vamos a asignar un responsable. Entonces, por cada meta internacional vamos a trabajar nosotros nuestros algoritmos, establecer un formato para que nosotros llevemos a cabo la monitorización o la medición. Entonces, una vez que ya analizamos nuestras 6 metas internacionales de acuerdo al monitoreo, de manera mensual vamos a llevar a cabo este seguimiento para que una vez ya establecimos que vamos a trabajar las metas internacionales de seguridad del paciente en el hospital, al menos para alcanzar un 90% de implementación, pues no vamos es muy importante que nosotros pongamos cifras reales. Entonces, si empezamos con lo que es la meta 1 a un 60%, a un 30%, a un 0%, es muy importante que nosotros manejemos esta cifra real y que mes con mes llevemos a cabo el monitoreo para que vayamos subiendo este porcentaje de implementación. Si nosotros nos estancamos en este porcentaje de implementación, es muy importante el analizar por qué estamos estancados en un porcentaje y no va subiendo. Entonces podemos reforzar las actividades, las acciones para que veamos que mes con mes ese porcentaje que teníamos disminuido en el mes de mayo, en el mes de junio, ya vayamos subiendo para alcanzar esa meta del 90% que nosotros nos establecimos. Es muy importante que el personal que está a cargo de este monitoreo pues conozca los procedimientos, que conozca la importancia de llevar a cabo la monitorización en cada uno de los servicios. Es muy importante garantizar este monitoreo, ya que es muy importante que se lleve a cabo en el momento en que se están realizando los procedimientos. No vamos a nosotros a verificar que estén registrados en el expediente para llevar a cabo la medición. Es decir, que si en el expediente dice que se llevó a cabo la identificación del paciente, pues no es garantía que se estén llevando a cabo. Nosotros vamos a hacer bajo esta monitorización, bajo lo que es el método de sombreo, es decir, vamos a ir a los servicios y vamos a observar a cada uno de las áreas, al personal médico, al personal de enfermería, al personal administrativo, al personal de laboratorio, al personal de imagen, y verificar que en el momento propicio, es decir, que si la meta 1 nos dice que un momento crítico para identificar al paciente es antes de la administración de medicamentos, antes de administrar hemocomponentes, etcétera, tenemos que llegar en el momento antes de que se estén administrando hemocomponentes para verificar que el personal esté llevando a cabo la identificación del paciente. Antes de la preparación de medicamentos, antes de la administración de medicamentos, para verificar que el personal esté identificando al paciente antes de llevar a cabo estos momentos críticos. Entonces, es el revisar en el momento preciso en que se está llevando a cabo el proceso o procedimiento. La técnica de recolección de datos, cómo es la manera confiable, entonces tenemos nosotros que llevar a cabo una base de datos para no dejarlo en el formato. Entonces tenemos la costumbre, los hospitales, de que generamos cédulas de monitoreo y las vamos almacenando, ¿no? Entonces es muy importante que esas cédulas pues las vayamos recabando en una base de datos, que este personal esté capacitado, que tengamos ya definido una muestra al personal. No es necesario que lo llevemos a cabo al 100%, ya que los procesos y procedimientos se trabajan para implementar al 100%.
Entonces, con un cierto porcentaje o una muestra mínima es más que suficiente para llevar a cabo la monitorización, que tengamos bien establecido nuestro instrumento de medición y que llevemos a cabo pues el levantamiento de datos al azar. Es muy importante reconocer que la mejor evidencia y la más confiable es aquella que se encuentra directamente en el proceso. Entonces les decía, no vamos a nosotros a revisar ya en un formato, sino es aquella en el cual vamos a nosotros a verificar directamente en el servicio, directamente cuando se están llevando a cabo los procesos. ¿Para qué nos va a llevar a cabo, a servir esta evidencia que nosotros vayamos acumulando, que vayamos recolectando? Pues para tomar decisiones, para mejorar en base a estos datos que vayamos nosotros recolectando. Para ello es muy importante que tengamos bien establecida cuál es la vía para que en el camino pues no nos vayamos perdiendo. Que los registros no se empolven, que los utilicemos, como les decía, para tomar las mejores decisiones, y recordar que esto se tiene que llevar a cabo mediante una identificación, que vayamos nosotros llevando a cabo estadísticas por patrones y tendencias para que llevemos a cabo acciones de mejora, como pusimos el ejemplo de identificación del paciente, ya de manera específica, identificación del paciente antes de administrar medicamentos, ¿no? O bien identificar al paciente antes de administrar hemocomponentes en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización, con el área médica, con el área de enfermería, etcétera. Para eso nos va a servir el identificar por patrones y tendencias para que nuestras acciones de mejora vayan dirigidas lo más específicamente posible y no generalicemos estas acciones de mejora que nos llevan tiempo. Entonces, identificar, priorizar y analizar riesgos y problemas para establecer acciones de mejora continua y evitar prevenir eventos adversos o centinela o cuasi falla durante la atención a la salud. Muy importante todo lo que midamos, analizarlo para transformar nuestros procesos y procedimientos en procesos seguros. Impulsar el enfoque preventivo. El trabajar en equipo de manera multidisciplinaria, no trabajar por islas. Ver a la organización como un todo, es decir, si vamos a medir, no nada más vamos a medir tal servicio, no solamente urgencias, no solamente hospitalización, sino a todos los servicios, a todo el personal, en todos los turnos. Esto, si lo trabajamos de esta manera, pues podemos decir que estamos trabajando para la mejora continua. Esto de manera general, entonces en el hospital vamos a trabajar sobre la implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente, que nosotros pues lo hemos trabajado más sobre el documento de acciones esenciales de seguridad del paciente, en el cual pues no es nada desconocido para el hospital, ya que ya llevamos años en trabajarlo, ya tenemos procesos y procedimientos ya elaborados, y en el cual nosotros pues vamos a fortalecer este monitoreo, esta medición para que nosotros trabajemos sobre la mejora continua. Y como les decía, el objetivo es identificar las debilidades que tengamos en los procesos, no en el personal, para garantizar día a día la seguridad del paciente. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.